Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Ageo. Ageo capítulo 1, por favor. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo número 7, por favor. Dice: así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, gracias por venirnos a bendecir, pero también comprendemos, amado Dios, que no es suficiente el venir y estar aquí. No es suficiente el escuchar tu palabra. Rogamos que nos ayudes, nos muevas en conformidad a tus deseos, que examines nuestros corazones y nos enseñes a examinar nuestros corazones. Ayúdanos a no ocultar dónde están nuestras prioridades. Gracias porque nos permitiste pensar en la semana en este tema, donde pudimos averiguar dónde estaban nuestras prioridades. Rogamos que nos sigas bendiciendo. Rogamos que tu palabra traiga un fruto evidente en nuestras vidas. Rogamos por nuestros hermanos de Chiapas que están sufriendo, Padre. Consuélalos, amado Dios. Ayúdanos a estar concentrados en Cristo. Ayúdanos a identificarnos con este pueblo que no eras tú su prioridad. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Había circunstancias que ellos mismos habían provocado. Venían saliendo de un exilio de 70 años. ¿Y qué sucede? Estaban entretenidos construyendo sus casas. La prioridad no era Dios. Es a veces inaudito el pensar que en esos 70 años el pueblo no adoró a su Dios. ¿En qué templo se reunían para adorar a Dios? Si eran esclavos, 70 años dejaron de adorar a su Dios. Y en vez de salir con un deseo de reedificar el templo para relacionarse con su Dios, para orar a su Dios, ellos se concentraron en sus casas lujosas, caras. Muchos otros estaban desanimados.
Y como después de 16 años de salir del cautiverio, ¿qué sucedió? Dios no los bendijo, porque se dedicaron a ellos mismos. Y Dios provocó la sequía. Si vemos el verso 11, Dios mismo dice: llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra. ¿Te das cuenta que lo más básico, el cultivo, fue donde Dios le llamó a la sequía? ¿Qué es la sequía? Escasez de agua o ausencia del agua. ¿Qué es eso? Un sinónimo del agua es Cristo, un sinónimo del agua es la bendición. Aquí podemos ver algo cristológicamente. Él no estaba obrando. Él mismo trajo, no solo que los llevó a Zorobabel 70 años, salen, pero salen en un mal estado. En vez de desear la presencia de Dios y buscar su presencia inmediatamente, no lo hicieron. 16 años los dejó. 16 años los dejó. A ver si empezaban a reedificar el templo. Pero Dios mismo volvió a traer otro juicio, la sequía. La canasta básica fue deteriorada por falta de provisión. Sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, todo lo que producía la tierra, que era la canasta básica, se vio afectada. Y ellos, obviamente, el pasaje no lo dice, pero hay una obviedad. Ellos estaban pasando hambre, no había una saciedad. Acuérdate que dice el pasaje: trabajaban mucho, pero recogían poco. La obviedad y la física dice: si trabajas mucho, vas a recoger mucho. Si trabajas poco, vas a recoger poco. Ellos trabajaban mucho, se estaban esforzando mucho en las cosechas, en el aceite, en el trigo, en la cebada. Pero Dios no estaba respaldando sus esfuerzos. Ahora, ya terminando la aplicación con estos judíos, ¿verdad? Que ya hablamos de la aplicación del contexto histórico de este tiempo, del exilio, de que estaban tristes, de que estaban ensimismados. ¿Cuántos creyentes no viven así? Trabajan mucho, producen poco, no les alcanza. Porque está hablando de la parte monetaria, del trabajo. Trabajamos mucho y recogemos poco. ¿Por qué? Porque la gente de este tiempo, como la gente de nuestro tiempo, no somos contemporáneos. Pero ¿qué sucedía? Que te puede estar pasando lo mismo. Ellos no pensaron que estaban en un juicio. Habría un pasaje en la iglesia de una hermana de aquí que dicen: con abrigo y sustento está el hombre contento, ¿no? Primera de Timoteo 6:7 me parece. Pero está en otro contexto, cuando la gente creyente se quiere enriquecer. Y Dios les dice: frénense, con abrigo y sustento estén contentos. Ellos no tenían ese sustento. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabían ellos que Dios estaba trayendo la sequía? Ellos no se detuvieron a observar sus caminos. Seguían el día a día interactuando en sus problemas, en sus aflicciones. Pero no consideraron sus caminos. No estaban viendo cómo vivían. Ya se había creado en ellos resiliencia, como se puede generar en ti resiliencia. ¿Qué es eso? Que te acostumbras. Que Dios no esté bendiciendo y dices: bueno, pues hoy no hay tanto. Hoy no hay la bendición económica. Hoy no gozo de esa paz en mi familia. Me acostumbro. Porque piensas que es normal. Hermano, no es normal. Si llevas mucho tiempo en una escasez y en una sequía económica, no es normal. No es normal. Ellos pensaron que era normal.
medio comían, medio vestían, hasta que Dios, después de 16 años, levanta una voz al profeta Ageo que les dijera: consideren sus caminos. No se han puesto a pensar que lo que les está sucediendo es porque ustedes lo están provocando. Yo ya no soy la prioridad en sus vidas. Y ustedes creen que es normal lo que están viviendo. No es normal. Consideren sus caminos, cómo están viviendo. Señores, ya no señores judíos de San Andrés, considera tus caminos, cómo estás viviendo. ¿Verdaderamente Dios es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu familia? ¿El trabajo? ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué antepones ante la presencia de Dios? Porque Dios no está bendiciendo tu vida y te puedes acostumbrar. Ellos se empezaron a acostumbrar a que no estuviera la bendición de Dios obrando en sus vidas. No estaban relacionando como tú no relacionas lo que vives por tus prioridades. ¿Te has puesto a pensar lo que estás viviendo si no es una consecuencia de Dios en tu vida? La casa te produce seguridad, pero Dios no era su seguridad. Dios había dejado de ser su seguridad. Ellos corrían a sus casas y Dios le dijo: ustedes sí tienen casas y están invirtiendo en sus casas, pero ¿y yo qué? Mi casa está desolada. Ahora, querían resolver el problema espiritual con una acción material o superficial. Dios no estaba obrando en sus hogares, como muy seguramente muchas veces tienes muchos problemas porque Dios no está obrando. Ves la escasez en tu vida. Mira, ve lo que dice el verso 11b. Por tanto, conclusión, por causa, fíjate lo que dice el pasaje 10, por favor, pon atención, lo que dice el pasaje 10. Conclusión de Dios. Por tanto, por causa de ustedes, y te está hablando a ti, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. ¿Cómo fue eso? Dios llamó a la sequía. Les hizo pasar por un tiempo de austeridad por su pecado y restringió lo que produce la tierra. Pero fíjate hasta dónde llegó Dios, no solo en el abastecimiento de la canasta básica, por así decirlo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, ya es un general. ¿Y sabes qué dice? Pon atención a esas palabras, sobre los hombres. Dios trajo la austeridad sobre los hombres. ¿Cuánto tiempo llevas en austeridad? ¿Cuántas veces las personas quieren juntar dinero y viene un gasto adicional y sacas el poco dinero que has juntado y dices: bueno, ya empecé a juntar dinero, y viene otro gasto, y viene otro gasto, y viene otro gasto, y vives en una austeridad como ellos? Trabajas mucho y recoges poco. ¿Cómo sabes que esto no se trata de ti? ¿Cómo sabes si vives muy limitado, si vives en muchos conflictos? ¿Cómo sabes que no te está pasando lo mismo que le pasó a este pueblo? No puedes decir Jehová dio y Jehová quitó cuando no estás considerando tus caminos, cómo estás viviendo delante de Dios. Y lo concentra en las prioridades. Podemos invertir en otras cosas, pero no en Dios, no en su reino. Y este es el conflicto como aplicación para la iglesia. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están? No sé cuántos de ustedes pensaron en la semana: ¿dónde están mis prioridades? Y empezaron a trabajar en su corazón. ¿Dónde están mis prioridades? ¿En mi descanso? ¿En mi casa? ¿En lo que me gusta? ¿En mi familia? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué hizo Dios?
Por causa de ustedes, llamó a la sequía por el pecado. Y también sobre los hombres, sobre el ganado. Y pon atención al último verso, sobre todo el trabajo de sus manos. ¿Cuántas veces no puedes ahorrar y no te preguntas por qué? Porque no está tu prioridad en el lugar correcto. Dios no está obrando, Dios no está bendiciendo. Eso no es normal. Ellos se aventaron 16 años en un engaño cambiando prioridades y generaron resiliencia, se acostumbran. Pues así me tocó vivir, con abrigo y sustento, pues me conformo, no me quejo. Caray, la hormiga. Entonces Dios está contraponiendo su palabra. La hormiga trabaja y guarda. ¿Por qué? No se queda desabastecida. Porque Dios, aunque no tiene gobernador, está bendiciendo su trabajo y su esfuerzo. ¿Dios está bendiciendo tu trabajo y tu esfuerzo? ¿O siempre estás apretado económicamente? No tienes económicamente, no te alcanza, aunque comes, pero siempre te restringes, no te compras lo que tú quieres. ¿Por qué? ¿Estás considerando tus caminos y tus prioridades están desalineadas con la voluntad de Dios? No es un problema que la gente tenga planes. Dios nunca les dijo, hey, sus planes. Les habló de las prioridades, no de que no tuvieran planes. La gente tiene que tener planes, metas. Pero ellos tenían las prioridades y Dios estaba en el último lugar. Fíjate cómo deben de ser las prioridades bien ordenadas y organizadas. Les voy a leer un pasaje, no lo lean, nada más, bueno, no me acompañen, yo voy y lo leo. Primera de Reyes, si lo quieren anotar, 3, del 7 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 7 al 14. Y lo conocemos mucho ese pasaje. Dice, y ahora se trata de Salomón. Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho, fíjate, y no sé cómo salir ni entrar, estamos viendo una oración de una persona humilde. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo, ¿qué dice? Mujeres, riquezas, poder, exáltame. Que todo se trate de mí en mi oración. No. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, tu pueblo. Tu prioridad es tu pueblo. Pues entonces, ¿qué hizo Salomón? Oró en conformidad a la necesidad. Oró en conformidad al corazón de Dios. No buscó Salomón en ningún momento nada para sí mismo. Lo que buscó fue la prioridad, lo que buscó fue la voluntad de Dios primeramente. ¿Cuántas personas anteponen sus deseos, su voluntad a la voluntad de Dios? Bueno, si me da tiempo lo hago, si puedo voy, si no, no voy. Esa es tu voluntad. Por eso Dios no está bendiciendo. Le llama a la sequía y no sabes que estás en sequía y no estás observando tus prioridades. ¿Cuántos problemas familiares crees que había? Muchos. Por la sequía, por el dinero, por la provisión. Ahora fíjate el 9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fíjate, el 10 está magnífico. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Hermano, cuando tú oras, es del agrado
de Dios lo que le pides o se trata de ti? De tus prioridades, de tus congojas, de tus angustias, de tus problemas. No estamos diciendo que no vamos a orar por nuestros problemas, pero no es la prioridad. Dios permite los problemas para limpiar nuestras vidas, para santificarnos, para darnos cuenta cómo somos, cómo reaccionamos. Y en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos? ¿Tienes enemigos? Bueno, no está mal que pidas sus vidas, ¿verdad? Sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y todavía no acaba, verso 13. También te he dado lo que no has pedido. Ah, caray. ¿Cómo le va a dar lo que no pidió? Porque Dios sabe de las necesidades del corazón del hombre. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria. ¿Qué quería Salomón? No, otra vez. También te he dado lo que no has pedido, pero no querría eso. Tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, promesa condicionada, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. ¿Por qué no estaba la sequía en la casa de David, en la casa de Salomón? Porque Salomón caminó con Dios. Dios no retuvo las bendiciones. Dios abrió las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Has experimentado eso? ¿O siempre estás limitada con dinero? ¿Siempre estás limitada con lo que produce la tierra? ¿Trabajas mucho y recoges poco? ¿Cuántas veces no empezamos a tronarnos los dedos? Dices, ay, ya no llego a la quincena. Ay, ya no llego a la semana. Ay, Yo he escuchado a las mamis que dicen, ay, voy a estirar este de a 500. Pues aunque lo estires, no se va a multiplicar. Se multiplica por la bendición de Dios. Se multiplica cuando tú estás considerando tus caminos. Ellos estaban siendo oprimidos. La sequía estaba golpeando sus casas, sus vidas, su economía, como muy seguramente ha estado golpeando tu economía. Y no es que te contentes o te conformes. Considera tus caminos y la prioridad. Tus prioridades están alineadas con la voluntad de Dios, no con tus deseos. Dios llamó a la sequía. ¿Y cómo sabes que Dios no llamó a la sequía para ti? Sobre tus esfuerzos. Y es ahí cuando tú te tienes que dar cuenta si no eres tú. ¿Mis prioridades están en el lugar correcto? ¿Dios es mi prioridad? ¿O es mi familia? ¿O es mi casa? ¿Cuál es la prioridad? Dios está viendo que mi prioridad no es Él. Y generas resiliencia, te acostumbras a tener unos cuantos pesos en el monedero. ¿Sabes? Ellos 16 años vivieron así. Como no sé cuántos has vivido tú en una escasez, donde la provisión de Dios está restringida en tu casa, en tu hogar. No está bendiciendo la obra de tus manos. No está bendiciendo tu trabajo. No está bendiciendo tu economía. 16 años, no son 2 días. ¿Cuántos años llevas tú con una economía bastante carente, inestable? ¿Por qué no hay suficiente en tu vida? Eso es para que consideres tus caminos.
¿Trabajas mucho y recoges poco? ¿No te alcanza pago tras pago? Y dices, ya tengo un guardadito y lo tienes que sacar porque ya llegó otro pago. El ahorro se empieza a esfumar. ¿Sabes cuál fue la solución? Dios no les encubrió la solución. Dios no creó el problema, lo permitió. El problema lo crearon ustedes. Y Dios dice, consideren sus caminos. Ya les está dando la solución. Consideren cómo están caminando, dónde están sus prioridades. ¿Tienes un verdadero compromiso con Dios? ¿Tienes un verdadero compromiso con Dios de amarlo por sobre todas las cosas, por encima de tu familia? ¿Tienes un verdadero compromiso con Dios? Porque ahí están las prioridades y está la falta de bendición. ¿Qué provocó el cambio? La confrontación de Dios. Dios fue claro en lo que ellos tenían que hacer. No solo consideren sus caminos, como ustedes deben de considerar sus caminos. La respuesta del pueblo del versículo 12 y el 13 dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor, su Dios. ¿Quién? ¿Cuántos? Todos, todos, el sacerdote también, todos, el gobernador de la provincia, todos obedecieron la voz del pueblo, perdón, obedecieron la voz de Dios, todos, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado. Empezaron a obedecer al pie de la letra. ¿Por qué? Porque comenzaron. ¿Cómo generó un arrepentimiento? ¿Cómo puede generar un arrepentimiento en tu corazón? Cuando empiezas a considerar tus caminos. Cuando dices, ¿dónde está mi prioridad? ¿Por qué estoy en austeridad? ¿Por qué Dios no está bendiciendo la obra de mis manos? Esto no es normal. Si dejó muchas promesas para su pueblo, no hay justo desamparado. Parece, ¿por qué nos está desamparando? ¿Por qué no alcanza? Cuando la persona empieza a considerar sus caminos, es porque estás atendiendo a la voz de Dios y no eres simplista. Y dices, no, es que yo siempre tengo. ¿Qué tienes? ¿Dinero? Pero los problemas, ¿qué haces con ellos? O al revés, tienes problemas, pero no dinero. El Señor obró maravillosamente cuando ellos empezaron a arrepentir, cuando ellos y ustedes empiecen a ver, a considerar sus caminos. Y en vez de traerles un nuevo juicio, ¿qué les dijo Dios? Yo estoy con ustedes. Cuando ellos empezaron a observar sus caminos, dónde estaban sus prioridades, Dios empezó inmediatamente a obrar y dice, y despertó el espíritu de ellos. Pídele a Dios que despierte tu espíritu. Pídele que te perdone porque Él no ha sido tu prioridad. No sé por cuánto tiempo, por cuántos meses, por cuántos... Hermano, pueden ser años que Dios haya restringido su bendición sobre nuestras vidas. Y dice, no, yo no. Hermanos con los que he platicado, dicen, no, yo no creo que yo sea ese. ¿Tienes un corazón duro? Considera tus caminos. Eso forma parte del arrepentimiento, es algo real. Y empieza a poner a Dios como tu prioridad por encima de todo lo que tú tienes como un tesoro. Y empezó Dios a obrar, a despertar el espíritu del líder religioso, del sacerdote, de Zorobabel, el gobernador de Judá, y de todo el pueblo en conjunto. Porque ellos se empezaron a mover en el sentido de Ageo. Dice, obedecieron la voz del Señor su Dios. ¿Acaso bajó Dios? No. Y las palabras del profeta Ageo.
Cuando habla un líder, pon atención a sus palabras, porque no es el pastor, es Dios hablándote, como sucedió aquí. Ellos no estaban viendo al profeta, ellos estaban creyendo que era de parte de Dios lo que estaban escuchando, el mensaje. Lo dice muy claro, como el Señor su Dios les había mandado que hicieran. Y el pueblo temió delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. ¿Sabes qué les dijo? Eso es apremiante. Eso para mí es un consuelo. A pesar de que no lo merecían, Dios les dijo, están considerando mis caminos, entonces ahora yo voy a empezar a obrar. Yo estoy con ustedes. ¿Tú estás considerando tus caminos? ¿Estás empezando a crear ese arrepentimiento en tu corazón? Porque lo debes de hacer, para que escuches la respuesta divina. Porque Dios dice, cuando tú haces eso, consideras tus caminos, pones a Dios como prioridad, te arrepientes, créeme lo que Dios te va a decir, yo estoy contigo. Voy a dar un pasaje, cómo Dios empieza a responder en conformidad a las promesas de Dios, pero el pueblo se tuvo que mover en arrepentimiento. Dice Deuteronomio 39, perdón. Entonces, Deuteronomio 39. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente. Quiero que lo leas con tus ojos, por favor, para que no pienses que no es Dios el que está hablando. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre. O sea, cuando tengas un hijo va a haber una bendición y lo va a bendecir y lo va a llevar a su fin a ese niño. En el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. ¿Te das cuenta? Cómo Dios iba a ser en conformidad a su promesa con su pueblo. Te hará prosperar, ¿qué dice? Abundantemente. Entonces la escasez puede venir relacionada con el juicio. La escasez puede venir relacionada con el pecado. Los problemas pueden venir relacionados con el pecado. Porque aquí en este pasaje, aunque no somos judíos, aplica para nosotros. Te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano. Todo lo que emprendas va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios es tu prioridad. Dios impulsó internamente y actuó directamente en los corazones de ellos. Pero yo quisiera que Dios actuara directamente en tu corazón, después de que consideres tus caminos y te arrepientas. Hace unas semanas platicaba con una persona que en 2 años no se había congregado. 2 años. Y de sus labios salió que no le había ido bien económicamente en la pandemia. ¿Cómo quiere que le vaya bien? Si no considera sus caminos, si no se arrepiente. El congregarse no es una opción, es un mandamiento. ¿Por qué lo minimiza la gente? ¿Por qué no se compromete? Porque es una prioridad, es una responsabilidad, es una convicción de adorar a Dios. No se trata de tu vida, de tus planes, no se trata estos de gustos. Se trata de que Dios sea tu prioridad. Él decidió no poner a Dios como su prioridad y Dios decidió hablarle a la sequía para su hogar. Problemas familiares, no se congrega, escasez económica. ¿Qué esperabas? ¿Que Dios bendiciera abundantemente de tu rebeldía? Necesitamos poner a Dios en el lugar que le corresponde, como lo más importante. Y cuando eso pasa, Dios te va a favorecer y te va a decir,
yo estoy contigo. Ahí está el pasaje. Yo estoy con ustedes. Ya no se preocupen. Ya no se preocupen. ¿Sabes por qué respondió Dios? Porque Dios bendice el pequeño esfuerzo humano. Es una obra interior en nosotros. El responder con convicción, con arrepentimiento. Responder con fe. Y esa fe genera una acción. Cambiar mi estilo de vida. Hay una cosa que nosotros como mexicanos nos favorece bastante. Ellos tenían que reconstruir un templo, porque el templo es donde Dios iba a hablar y a relacionarse con ellos. Nosotros no tenemos que hacer eso. Hoy en día necesitamos reconstruir un templo, no, necesitamos construir una mejor relación con Cristo. Él es nuestro templo, Jesús es nuestro tabernáculo. Fíjate, te voy a dar varios pasajes. Hay uno que me fascinó, pero no es este, aunque está hermoso. Juan 2:19 al 21. Jesús responde y les dice, destruid ese templo. Los judíos todavía seguían creyendo en que los muros, las piedras, el cemento y el barro era donde Dios iba a habitar en un futuro. Y Jesús les empieza a revelar la verdad. Eso ya no iba a ser así. Jesús responde y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero como el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3. ¿Tú solo? ¿Sin ayuda de nadie? ¿Lo vas a levantar en 3 días? Verso 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. La casa de Dios del día de hoy es Cristo. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. ¿Sabes qué nos está diciendo? Que somos un templo santo. Ya no necesitamos templos hechos por manos de hombre. Ya no necesitamos arquitectos. Fíjate, ese texto le da todo el sabor al Evangelio, aunque en sí mismo el Evangelio tiene sabor. Apocalipsis, ahí sí quiero que vayan, por favor, conmigo. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22, por favor. Dice así, es un texto muy revelador, armonioso con Ageo. Tiene que ver todo con Ageo, dice. Y fíjate lo que dice, Juan, el último apóstol. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. A veces caen extrañas las palabras del pastor predicador cuando no las entendemos, cuando digo que nosotros tabernaculizamos en Cristo. No venimos a morar, no venimos a adorar la piedra, el cemento. Congregándonos, adoramos y nos fusionamos con el templo que es el Cordero, Jesús mismo. Este techo solo es para taparnos de las inclemencias del clima, el calor, la lluvia, el viento. Nuestro verdadero templo es Jesús.
y no vi en ella templo alguno, porque ya no hay, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Ahora nosotros tenemos que construir una firme relación y fiel con ese templo que es Jesús. Tiene que ser Jesús nuestra prioridad. ¿Cuál fue el secreto de este cambio de rumbo? ¿Qué movió a una nación abatida y sin entusiasmo para alinear sus prioridades? ¿Tú ya ordenaste tus prioridades? ¿Tú ya ordenaste tus prioridades? ¿Estuviste pensando en este pasaje en la semana? ¿Cuántos años llevas en sequía? Sequía que Dios ha llamado en una manera particular, por no considerar tus caminos, por no poner a Dios como lo más importante. La acción inicia cuando consideramos nuestros caminos, cuando observamos cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, cómo observamos cuáles son nuestras prioridades. Examina tus prioridades para ver si estás más interesado en tus propios placeres que en hacer la obra de Dios, en tus propios compromisos que en hacer la obra de Dios. Rechazar una actitud derrotista. Ellos estaban así. En vez de invocar a Dios y reconstruir el templo, estaban desanimados. Tenían una actitud derrotista. Cuando nos enfrentamos a una oposición o a circunstancias desalentadoras, ¿qué sucede dentro de ti? ¿Por qué le damos tanta importancia a los problemas? Ellos le estaban dando mucha importancia a los problemas, a su desánimo, a lo que estaban viviendo, a la escasez. Tenían que considerar sus caminos para que se generara un cambio en sus corazones. Confesar nuestras faltas y buscar vidas santas ante Dios es una de las soluciones que el Evangelio ofrece, que Dios revela en su palabra. Actuar valientemente por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros. Eso le dijo al pueblo: yo estoy con ustedes. Descansar seguro en las manos de Dios, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que fallamos, a pesar de que prontamente nuestras prioridades fallan, las alteramos. ¿Qué dice Dios? Considera tus caminos, arrepiéntete, pero yo estoy contigo, porque quiero bendecir la obra de tus manos, porque te quiero fortalecer en la angustia, en los problemas. No estoy diciendo que los voy a desaparecer de la faz de la tierra. Los problemas los necesitas, pero confía en mí. Descansa seguro en las manos de Dios, sabiendo que Él nos va a bendecir abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Esa fue la oración de los salmos, ¿te acuerdas de Salomón? Mientras tú me seas fiel, yo te voy a bendecir abundantemente. Cuando viene la escasez, cuando dejas de ser fiel, que fue lo que le pasó a este pueblo, que fue lo que le pasa a muchas personas. Una escasez económica, ¿por qué? Porque hay un pequeño juicio en tu vida por el pecado, porque tus prioridades no son las prioridades de Dios. Salomón oró en conformidad a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. ¿Tú oras así? ¿Cuántas veces has orado? Padre, dame sabiduría para ayudar a mis hermanos a luchar contra sus pecados. Padre, dame una estabilidad económica suficiente para ayudar a los que necesitan ayuda económica. ¿Cuándo hemos orado por las prioridades de Dios? ¿O te sientes cómodo porque a ti te alcanza, pero los demás no sé cómo estén viviendo, pero a mí me alcanza? ¿Tú crees que esa mentitud conformista
¿Esa es parte de la voluntad de Dios? Pues yo estoy bien. ¿Y cómo están los demás? ¿Te importa cómo están los demás? Porque es parte de la voluntad de Dios. Este libro es muy aplicativo. Cristo es nuestro tabernáculo, pero tenemos que ver si Él es nuestra prioridad, no solo nuestro tabernáculo. Debemos que ver si estamos considerando nuestros caminos, ¿no? ¿Qué decían los judíos en su cultura? Jesús les dijo, hey, ven, sígueme. No, espérame. Deja que entierre a mi padre para recibir el money, porque si me voy contigo ahorita no voy a recibir el dinero, entonces no me conviene, porque el dinero es el dinero. Jesús le dijo, sí, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón, ¿de qué vas a vivir el día de mañana? No, quédate hasta que se muera, ahí me alcanzas en Samaria, ¿eh? Le dijo, deja, es un mandamiento, deja que sus muertos entierren a sus muertos, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. No está hablando Jesús que iba a desamparar a un padre de 5 años, ¿verdad? No. Hay gente que todavía se preocupa por sus hijos que tienen más de 18 años. Deja que sus muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sírveme, sígueme, haz mi voluntad, que yo sea tu prioridad. Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Ah, no, te quieres quedar a resolver los problemas. ¿Dónde están tus prioridades? No vayas a ser tú que estés en la sequía, porque Dios no es tu prioridad. ¿Por qué tenemos que estar contando aplicativamente las monedas? Ya se me está acabando el dinero. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que eso no es parte de la sequía en tu vida? Que Dios no está bendiciendo la obra de tus manos. Y cuando empiezas a pensar que esto se trata completamente de ti, y empiezas a considerar tus caminos, vas a arrepentirte. Y Dios te va a decir, no te va a dejar en la angustia, te va a decir, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Búscame como lo más importante de tu vida. Yo estoy contigo. Todos necesitamos que Dios obre a nuestro favor. Todos necesitamos, hermanos, que Dios bendiga la obra de nuestras manos. Necesitamos que Dios esté con nosotros, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que nos dirija. Y Dios en su amor siempre ha tenido palabra. Levantó profetas, levanta pastores para hablarle al rebaño, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni ángeles, ni principados, ni la sequía, ni los pecados nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El único problema eres tú. Que empiecen a cambiar tus prioridades. Y cuando cambie tus prioridades para bien, Dios garantiza que te va a bendecir abundantemente en la obra de tus manos.